Muy buenas noches. Ahora continuamos con el control de simple nulidad o nulidad. Ya este es uno de los controles más tradicionales, uno de los más usados. Ya corresponde a la vida diaria, por así decirlo. Está a la mano del ciudadano, no tiene las restricciones de los anteriores, es un control más accesible para la defensa del ciudadano o del administrado frente a la administración, frente a las autoridades públicas. Este control muy tradicional, junto con el de nulidad por inconstitucionalidad y el control inmediato de legalidad, van a tener una característica en común y quiero que esto quede claro. Son actos expresos y escritos. Bajo ninguna circunstancia podemos tener la referencia del silencio administrativo en nulidad por inconstitucionalidad, ni en simple nulidad, ni en el control inmediato de legalidad. Eso tienen que descartarlo. Hay un acto expreso, escrito, y hasta ahora son de carácter general. ¿Qué va a suceder con la simple nulidad? La simple nulidad está prevista para cualquier persona, toda persona. Ya no es un ciudadano, ya aquí habilitan la persona natural, la persona jurídica, también es una acción pública, puede acudir cualquier persona y en cualquier tiempo. No hay la amenaza ni el terror de la caducidad. Aquí no va a operar el principio proacción y prodamnato de la duda de la caducidad porque no hay caducidad. Es una manifestación pública de cualquier persona que pretenda defender la legalidad abstracta del ordenamiento jurídico. Aquí no se va a referirse a una persona en particular que se beneficie o se perjudique con la expedición de un acto administrativo. Aquí es la legalidad, la unidad del ordenamiento jurídico la que está en riesgo y frente a ella estamos llamados los ciudadanos, las personas naturales, las personas jurídicas, a defenderlo. Ya es una categoría distinta de la nulidad por inconstitucionalidad por una sencilla razón. Aquí no estamos defendiendo la legalidad abstracta de los decretos del gobierno nacional. Aquí lo estamos haciendo es frente a cualquier autoridad que pida un acto de carácter general, con esas características de la impersonalidad, con esas características de la generalidad, de que afecte a cualquier persona. Un decreto donde se pida un toque de queda, por ejemplo, de un alcalde. Un decreto donde se pida, por ejemplo, la restricción de circulación por parte del de un gobernador, una ordenanza, en fin, son actos de carácter general que no afectan, ni crean, ni modifican, ni extinguen una situación determinada de una persona en particular o de un grupo de personas, por ejemplo, como los inspectores de policía, como los maestros de un municipio determinado, etcétera, como lo ha dicho también el Consejo de Estado en una sentencia memorable, en un auto, perdón, porque no es una sentencia, es un auto interlocutorio memorable sobre un rechazo, una demanda por caducidad, donde se creía que porque eran los inspectores de policía de X distrito, se pensaba que eran de carácter general, y el Consejo de Estado en la sección primera dijo no se trata de un acto de carácter general, ese es un acto de carácter particular. Y aquí lo primero que tenemos que tener claro en principio, que esta nulidad sería para los actos administrativos de carácter general por virtud de la teoría de los móviles y las finalidades. Y decimos en principio porque el Consejo de Estado, cuando entró en discusión ese choque de poderes que recordamos, con el antiguo artículo 84 del decreto 01, que era la simple nulidad de esa codificación, se hizo a remembranza de la teoría de los móviles y las finalidades cuando la Corte Constitucional entró a tutelar decisiones del Consejo de Estado y prácticamente normativamente se llegó a un principio de que también podrían demandarse en simple nulidad
actos de carácter particular, como cuando el legislador dice excepcionalmente en el artículo 137, podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular en los siguientes casos, casos taxativos. Y de allí el parágrafo también dice, mire, si de allí se desprende de ese acto que se considere de carácter general, que se persigue el restablecimiento automático de un derecho, se tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente, que son los actos administrativos de carácter particular y la nulidad y restablecimiento del derecho. Entonces allí se establecieron como unos vasos comunicantes a partir de la teoría de los móviles y las finalidades, que tenía claro el concepto de acto de carácter general, el fin, el móvil para demandarlo, o de carácter particular teniendo en cuenta los efectos. Aquí el legislador lo que estableció fueron unas reglas generales y unas reglas excepcionales para poder revisar la legalidad de esos actos. Y lo hace con unos principios taxativos, puntuales a mi modo de ver, porque no es cualquier simple nulidad, no es cualquier acto administrativo de carácter particular que se va a cuestionar a través del control de simple nulidad y viceversa. Por eso el legislador fue muy puntual allí y por eso algunos críticos de esta disposición del artículo 137 y del artículo 138 no están muy de acuerdo, porque hablan de una eficacia simbólica y ya miraríamos por qué. En principio, la acción el medio de control de simple nulidad lo que persigue es desaparecer del ordenamiento jurídico ese acto expreso, escrito de carácter general, en principio, repito, que está causando lesión al ordenamiento jurídico. No hay caducidad, cualquier persona lo puede mandar, persona jurídica, persona privada, persona natural, persona jurídica. Si es persona jurídica lo hará a través de su representante legal, según el certificado de existencia y representación legal. Recuerden las normas del Código de Comercio, recuerden las normas del Código General del Proceso sobre la representación, sobre la existencia y representación legal de las personas jurídicas. Podrá ser por intermedio de apoderado o no, de manera directa. Si hay apoderado, ese poder tiene que existir, ya sea poder general o poder especial, como la forma del artículo 74 del Código General del Proceso, que tenga la presentación personal, que diga compareció personalmente a esta notaría el señor X o el señor Y, que todo eso quede bien revisadito. La pretensión de este medio de control de simple nulidad va a estar dada precisamente para que se anule ese acto administrativo de carácter general. La competencia, vamos a tener en cuenta la competencia territorial del lugar donde se pidió el acto. Depende de quien lo haya expedido, si lo expidió el gobernador o el de la asamblea, ese acto será conocido por el tribunal administrativo. Aquí no se tendrá en cuenta la cuantía. Si es un acto de los alcaldes o del distrito, será conocido por los jueces administrativos. Ya sabemos si es de la Presidencia de la República, será simple nulidad dentro de la potestad reglamentaria, el Consejo de Estado. Pues diferenciarlo de nulidad por inconstitucionalidad y control inmediato de legalidad, ya aquí no es en desarrollo de la Constitución, sino en desarrollo de la potestad reglamentaria. Un decreto del Ministerio de Transporte con el Presidente de la República, que no sea en desarrollo de una norma constitucional, sino en desarrollo de la ley, por ejemplo, la ley de transporte, la ley 105 del 93, será competencia del Consejo de Estado en nulidad simple nulidad o simple nulidad. De él se puede pedir la suspensión provisional y viene algo muy interesante. Recuerden que hay que aportar el acto y la publicación del acto, porque los actos de carácter general se publican, más no se notifican, porque los que se notifican son los actos de carácter particular. Y viene algo muy importante, y es revisar las causales de nulidad. Y las causales de nulidad vienen en el artículo 137 de la ley 1437 del 2011. ¿Cuáles son esas causales de nulidad? Que hayan sido expedidos con infracción de las normas en que debían fundarse, sin competencia, y aquí la competencia es material, que es lo que el acto administrativo contiene, es temporal, el tiempo en que debió expedirse. La facultad, si el consejo, por ejemplo, le dio al alcalde el término de 6 meses para que reglamente los parqueaderos, lo hizo 6 meses un día, ya estaríamos por fuera
de la competencia que se le asignó y se le dio una causal de nulidad por falta de competencia temporal o temporis, la competencia funcional o jerárquica que también le llaman. Esos son los factores que deben tenerse en cuenta para aplicar el test de legalidad, y aquí será quién, cómo, dónde, cuándo y por qué expidió el acto, y ese acto hay que revisarlo bien porque el acto administrativo habla, por así decirlo. Con desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa o mediante falsa motivación, es decir, que los motivos del acto por los que se pidieron no corresponden a los verdaderos motivos por los que fue pedido. Con desviación de poder de las atribuciones propias de quien los profirió, o también puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicios y de los actos de certificación y de registro. Hasta allí no había problema, sino que debemos tener en cuenta que en virtud de esa teoría de los móviles y las finalidades, el legislador dijo, mire, excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular en los siguientes casos. Primero, cuando con la demanda no se persiga o en la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo en favor del demandante o un tercero, porque si eso sucede, automáticamente esa demanda será de nulidad y restablecimiento del derecho, y allí sí hay que tener en cuenta la regla precisa de la caducidad, que es del término de 4 meses a partir de la notificación, ejecución o comunicación del acto administrativo, que tiene que ver con la firmeza del acto, por allá en el artículo 87 de la ley 1437 del 2011, que también vamos a revisarla cuando veamos el acto administrativo particular para ser controlado en nulidad y restablecimiento del derecho. Cuando se trata de recuperar bienes de uso público, sabemos, tenemos claro que los bienes de uso público no pertenecen a nadie, no crean un derecho particular en favor de una determinada persona, y que la autoridad pública en cualquier momento puede restablecerlo. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico, y cuando la ley lo consagre expresamente. Y mire lo que dice el parágrafo, el legislador es muy claro. Si usted observa que de esa demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento automático de un derecho, tramítela conforme a las reglas del artículo siguiente, que es el 138, y ese es el control de nulidad y restablecimiento del derecho. Así que es claro, el legislador es técnico, es preciso, es específico, es taxativo, es puntual, es coherente cuando hace la salvedad de esos vasos comunicantes, hablando en términos constitucionales, en términos neoconstitucionales, por ser más concretos, cuando dice cada cosa en su lugar con su objeto definido, determinado a partir de la teoría de los móviles y las finalidades. Estas excepciones tendrán lugar si, solo si, se cumplen los numerales previstos en esa norma del artículo 137 para que el juez pueda asumir que lo que se está pretendiendo es una nulidad y restablecimiento del derecho. ¿Qué ha pasado en la experiencia? Miren, les cuento. Las decisiones de las autoridades de tránsito. Los abogados, muy habilidosamente, con mucho respeto, con mucho cariño, a partir de la teoría de los móviles y las finalidades, a partir de excepcionalmente el artículo 137, han presentado demandas de simple nulidad de esa decisión de la autoridad de tránsito, de esa resolución, de ese acto administrativo que sanciona al conductor ebrio, que sanciona al conductor sin licencia, que sanciona esas infracciones de tránsito, esa pérdida de la licencia, y vienen y le dicen al juez, mire juez, estúdieme esta demanda de simple nulidad, porque a mí no me interesa el restablecimiento del derecho, a mí no me interesa que me quiten la multa, sino que se cuestione la legalidad, porque si bien es un acto de carácter particular, también es una causal de nulidad que desconoció el ordenamiento jurídico. Mis estimados doctores, esa pretensión del señor abogado, de ese profesional del derecho, no puede
permitirse porque ese acto tiene un restablecimiento automático del derecho y cuando esa demanda se presenta inmediatamente se adecúa por Ministerio de Ley y va a obtener es un rechazo por caducidad del medio de control. Se adecúa a nulidad de restablecimiento del derecho y se advierte la caducidad y automáticamente se rechaza y el abogado, pues el defensor de esa causa, presenta recurso de apelación y el Tribunal Administrativo en el caso del Atlántico ya ha confirmado este tipo de circunstancias porque si bien pretende la nulidad, la legalidad abstracta por la simple nulidad, eso va a tener un restablecimiento automático del derecho con las consecuencias de los efectos ex tum y ex nunc que hay que tener en cuenta para cada medio de control y que están previamente definidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado. Hasta aquí los dejo con la simple nulidad, la teoría de los móviles y las finalidades y esa consecuencia de la excepcionalidad. Deberán desarrollar ya con la jurisprudencia del Consejo de Estado en la página del Consejo de Estado, en la sala de lo contencioso administrativo, en la sección primera, por ejemplo, lo que son las causales de nulidad, de simple nulidad, que ya hemos estudiado, que son, reitero, cuando con la demanda se pida un acto sin competencia, expedición irregular del acto, con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, mediante falsa motivación, con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió, y eso tiene que ver con la definición de acto administrativo, aquella manifestación unilateral de voluntad expedida por la administración en ejercicio de las funciones administrativas tendientes a producir efectos jurídicos, los elementos estructurales del acto. Recuerden que el sujeto, la competencia, la voluntad, el objeto y los motivos, los factores de competencia que son el material, el territorial, el temporal, el funcional, la voluntad que es expresa en estos casos de simple nulidad, el objeto que sea física y jurídicamente posible y los motivos que sean serios, reales, conducentes, la forma que es escrita, el procedimiento que está previsto en la ley que lo crea y el fin que debe ser de interés general y que sea específico y sea sometido al ordenamiento jurídico. Recuerden que va con una presunción y el abogado demandante tiene la carga argumentativa de indicar las normas violadas y explicar el concepto de la violación. Recuerden el test de legalidad, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué se expidió el acto, revisar cada una de las normas en que se funda, revisar las disposiciones que se encuentran vigentes al momento de la expedición para poder entonces realizar el ejercicio de cuestionar la legalidad abstracta de ese acto administrativo. Muchas gracias y que tengan buena noche. Recuerden, las preguntas las haremos mientras toda esta situación se conjuga a través del chat. Quedo atento a sus comentarios, quedo atento a sus preguntas para, de la manera de siempre, responderlas. Que tengan buena noche.